Estamos de nuevo en Sagua Viva para comenzar a hablar de un deporte que en Sagua la Grande ha sido uno de los más aceptados o uno de los más divulgados en nuestro municipio e inclusive una forma de vida de nuestra ciudad, es decir, la bicicleta, el ciclismo. En Sagua la Grande fue llamado en un tiempo, creo que todavía lo es, el pueblo de la bicicleta. Desde el siglo XVII surgen las primeras bicicletas, más o menos alrededor del siglo XVII, y al poco tiempo de hacerse las primeras bicicletas, pues el hombre quiso empezar a competir en este tipo de artefactos, diríamos, de esa época. Pero la bicicleta entra a nuestro país a fines del siglo XIX, es decir, más o menos en esa época, y a Sagua la Grande, la primera noticia que tenemos de la bicicleta, o que tenemos que podemos buscar, es decir, en archivos de la ciudad, en periódicos de la ciudad de aquella época, es en 1894. En 1894 se funda un club de biciclistas en nuestra ciudad. Y no estoy hablando mal a no decir ciclistas, porque en aquel momento se le llamaba así a los que montaban bicicletas, es decir, biciclistas. Este club se forma aquí en nuestra ciudad con 13 participantes o 13 que se habían inscrito en este equipo, y creo que es bastante en esa época, es decir, por lo menos había 13 bicicletas para formar este club. Los miembros de este club se llamaron Juan Antonio Duarte, Ricardo Medina, Julio Mesa, Francisco Yarzábal, Miguel Rojo, Manuel Dieste, Álvaro León Mesa, Rafael Soler, Tomás Suárez, Antonio Álvarez, Arturo Ledón, Luis López y Andrés Lascano. El presidente de este club, José Abreu. En esta misma época, es decir, después de formarse este club, aspiran a formar un club femenino, es decir, en 1894, pero nada más que habían 3 jóvenes o 3 damitas, como tú quieras llamar, que montaban bicicleta en aquella época. Es decir, no se pudo formar el club porque según aquella época, pues había que tener por lo menos 12 participantes. Van las muchachas a reclamar que quieren formar el club y le dicen que hasta que no lleguen a 12 bicicletas, es decir, a 12 muchachas, pues no podían formar este tipo de sociedad de aquella época. Se montaba bicicleta, pensamos, ¿no?, ya en nuestra ciudad de forma bastante aceptable para la época. En este año de 1894 decía el periódico La Patria que este club ciclístico había efectuado una excursión, y ustedes verán por la distancia, ¿no? Fue aquí a Guatá, es decir, que habían formado una excursión para asistir a Guatá, los 12 ciclistas o 13 ciclistas, no sabemos si en este caso las damas los acompañaban, y que ahí en ese lugar precisamente pues se dio un almuerzo, etcétera, para festejar esta salida. Pero la hazaña más grande que se hizo en bicicleta en ese momento por un sagüero fue que el 18 de abril de 1894, el joven ciclista sagüero Ezequiel Hernández realizó un viaje de Sagua a Carata, es decir, a Carata, la playa, recorrió 7 leguas y se demoraba porque tenía que esperar por el práctico, es decir, este es un escrito de un periódico de la época, La Patria, que se llamaba el periódico, que detallaba esta excursión de este sagüero a una distancia como de aquí a Carata, creo que ha sido el primer sagüero recordista, ¿no?, de la época, porque esa distancia no la había recorrido nadie, y si iba con un guía es señal de que apenas había caminos para llegar hasta la playa Carata en bicicleta, es decir, que seguía caminos irregulares, pero bueno, el joven realizó esta hazaña. También en 1894, el 30 de octubre, ya dispuso la alcaldía de Sagua Grande para cobrar el impuesto o una contribución sobre la tenencia de bicicleta. Los más viejos recordamos las chapas de la bicicleta, es decir, lo mismo que actualmente tienen los autos y demás, pues en aquel momento se le ponía, eso creo que hasta el año 1959, quizás un poco más, se cobró la chapa, esta contribución de la chapa a las bicicletas. Es decir, que ya en aquella época pues se cobraban los primeros impuestos. Ahora, ¿quién fue el primer, en este caso, el primer dueño de un taller de bicicleta? Bueno, Jaime Maspoc
Fue propietario del primer tren de bicicleta aquí en Sagua La Grande, fundado en 1900. Estaba situado en Marta Abreu número 6, aquí en nuestra ciudad. Vendía las bicicletas, alquilaba bicicletas, es decir, todo aquello que conocemos un tren de bicicleta. De la época actual o de la época anterior a 1959 recordará aquello de que te alquilaban la bicicleta media hora, una hora, etcétera, y te cobraban 40 centavos, 30 centavos. Esto mismo hacía Maspox ya en el año 1900. En este cartel anunciaban que las bicicletas de hombres valían 40 pesos y las bicicletas de mujer 26.50. Bastante diferencia de una a otra. Parece que para las féminas adquirieran su bicicleta. Esto es más o menos un preámbulo de lo que fue el ciclismo, es decir, la historia de la bicicleta en Sagua La Grande, con algunas notas curiosas sobre este vehículo, quehacer sagüero en lo que es la bicicleta. Y posteriormente vamos a hablar también de las competencias de bicicleta que van a ser también un poco raras, pero eso será la próxima semana.